Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Es un texto un poco largo, así que te animo a que no te distraigas y si te perdés en un momento, volvé al texto, haz el esfuerzo de volver para poder seguirlo, ¿sí? Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, inclusive le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Querido Señor, gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tomes tu palabra y alimentes nuestra vida. Señor, nosotros podemos abrir la Reina Valera, pero lo que necesitamos es que vos abras tu palabra, tu verdad, las verdades que tú colocaste aquí en este texto que hemos leído. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué texto impresionante acabamos de leer. Qué palabra que nos muestra el compromiso de Dios con el ser humano. El deseo que Dios tiene, que Jesús tenía, de obrar en la vida de las personas. Es impresionante cómo la compasión de Jesús se ve en este texto. Línea tras línea vemos a un Jesús compasivo, atento a la necesidad, atento a lo que el hombre necesita. Lo primero que me gustaría identificar son dos historias entrelazadas.
La historia de un hombre llamado Jairo, principal de una sinagoga, y la historia de una mujer enferma desde hace años y años. La Biblia entrelaza estas dos historias. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la necesidad humana que no respeta ni clase social, ni economía, ni estatus social, ni nada. Jairo, un hombre público. En general, los encargados de una sinagoga tenían un buen pasar económico, lo conocía todo el mundo, era una persona prácticamente famosa. Él iba por la calle y decían, ahí va Jairo con su familia. Jairo es un hombre público, conocido, famoso en la sociedad en la que él vive. ¿Y esta mujer? ¿Quién es esta mujer? No sabemos su nombre. Lo que sabemos es que tenía una enfermedad muy dura, muy difícil de sobrellevar, una enfermedad que debilita, una enfermedad que la empobreció porque gastó en médicos todo lo que tenía, dice el texto. Y además de eso, ceremonialmente impura en la comunidad judía. Una mujer que no podía acercarse a nadie, una mujer que no podía ni tocar ni ser tocada. Qué difícil es esto para una mujer. Dos historias completamente diferentes de vida, pero unidas por su necesidad de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, cómo el ser humano necesita y necesitará siempre del amor de Dios, de la intervención de Dios, del cuidado de Dios, de la guía de Dios? Nuestra hermana Patricia recién decía, fuimos creados para ser asistidos, ayudados, guiados. Claro que sí. Este miércoles, en el grupo pequeño que Dios me regala liderar, en un momento, porque tuvimos algunas caritas nuevas este miércoles. Entonces, en un momento, uno de los hermanos que estaba ahí hablando, que vino por primera vez, dijo, yo estoy jubilado, soy docente universitario y estoy acá porque realmente quiero entregar mi vida a Dios y quiero que mi vida sea transformada por Dios. Al lado de él había un jovencito que dijo, yo también vengo acá porque necesito de Dios, necesito buscar a Dios y humillarme delante de Dios. Y esta persona, esta segunda persona, estaba en situación de calle. Y ahí se podían ver a dos personas, un jubilado como profesor, como docente universitario, y una persona en situación de calle, en una realidad completamente diferente el uno y el otro. Sin embargo, ambos unidos por su tremenda necesidad de Dios, por la necesidad de que Dios guíe sus vidas, de que Dios intervenga en sus vidas. Ambos habían experimentado esa ruptura de la autosuficiencia, ambos quebrados y necesitados. Así es esta experiencia también de este hombre público, Jairo, y de esta mujer sin nombre, que también vino desesperada buscando de Dios. Lo segundo que veo en este texto está en el versículo 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre, un archisinagogo, sabiendo que toda la cúpula de la religión judía
no acepta a Jesús, el Sanedrín y todos sus integrantes no aceptan la autoridad espiritual de Jesucristo. Sin embargo, él, confrontado por una realidad, quiebra completamente su esquema religioso y se acerca a Jesús. Porque él ya aprendió quién es Jesús. Creo que lo que le pasa a Jairo es algo que nos ha pasado también a nosotros muchas veces. En los momentos de crisis, corremos a un costado las cosas que están de relleno en nuestra vida. Los compromisos que tienen que ver con cumplir con el otro, con quedar bien, con hago esto porque me obligan, hago esto porque, y si no lo hago, ¿qué van a opinar? En los momentos de crisis es la hora de la verdad. El momento de crisis es la hora de las cosas ciertas, las cosas que verdaderamente pasan por el tamiz de toda mi honestidad. ¿Qué hago yo haciendo esto? ¿Qué hago luchando por esto otro? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién me obligó? ¿Quién me empujó? ¿Para dónde voy? Es importantísimo lo que hace Jairo, porque siendo el administrador principal de una sinagoga, manejando todo el programa de la sinagoga, no le importa nada. Y va a los pies de Jesús, se postra ante Jesús. No solamente se acerca y le dice al oído, mi hija se está muriendo, vos podrías hacer algo. Sino que en medio de una multitud se arrodilla delante de Jesús. Esto es tan importante porque todo el mundo ve lo que Jairo está haciendo delante del carpintero de Nazaret. Jairo, esto te costará el empleo. No me importa nada, dice Jairo. Ah, ¿no te importa? No me importa nada. Es la hora de la verdad. Mi hija se está muriendo, así que todo lo que yo estoy haciendo o estuve haciendo hasta hace un tiempito atrás para cumplir con esto, con lo otro, con lo de más allá, por el que dirán, todo eso me deja de importar. Llegó la hora de la verdad. Estoy acá porque quiero, estoy acá porque me interesa, estoy acá porque yo estoy comprometido con esta verdad y con esta realidad. Jesús todo el tiempo hacía que sus seguidores lo siguieran verdaderamente por propia convicción. Por eso en un momento muy especial Jesús habla con sus discípulos. Sus discípulos le traen el dato y le dicen, mirá que los fariseos se ofendieron por lo que vos dijiste y se fueron. Y Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes también quieren irse? Miren que acá nadie está por obligación, nadie debería estar por obligación. No, Señor, nosotros nos quedamos a tu lado. Estamos acá por convicción personal. Lo tercero que yo veo en este texto versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero la clave de toda esta acción está en el versículo 28, que es un dato extra que nos da el escritor bíblico. Porque decía, cuidado con este versículo porque está leyendo el corazón de la mujer. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Los ojos de fe que esta mujer pudo tener. Si no estoy mirando con ojos de fe, no estoy viendo nada. Esta mujer, a pesar de su tremenda batalla, de los años de batalla y de enfermedad, de su pobreza, de su debilidad a raíz de esta enfermedad, que sabemos que lo primero que hace es anemizar a una persona. En medio de toda esa situación, esta mujer no se rinde. Esta mujer que no podía tocar a alguien ni ser tocada, no se rinde.
porque no se resigna. La palabra resignación, como muchas veces ya dijimos, no es una palabra cristiana, porque el resignarse no es tener paciencia espiritual. El resignarse es aprender a convivir con un dolor, aprender a convivir con algo que en nuestra vida nos duele, tenemos ahí clavado en el corazón, y ya no me importa ni siquiera traerlo delante de Dios. Me acostumbré a vivir con esa mochila, con ese puñal clavado. Y cada mañana al despertar, yo vivo con esa derrota dentro mío. Pero aprendí a maniobrar en la vida de tal manera que miro para otro lado, pienso en otra cosa. Esa no es la voluntad de Dios para un verdadero creyente. La resignación, el conformarme a sufrir una cuestión determinada interior, sin traerlo a los pies de Dios, esperando que Dios sobre, esa no es una actitud cristiana. La actitud cristiana es decirle cada mañana al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está este dolor, aquí está esta situación. Aunque sea un acontecimiento histórico que ya no puede ser cambiado, no puede ser revertido, un fallecimiento, por ejemplo, poder mirar con otros ojos mi pasado, poder mirar con otros ojos la historia de mi vida. No con resignación, sino viendo que el poder de Dios toma mi pasado y hace una nueva construcción. Esto es monopolio divino. Esto solamente Él tiene poder para hacerlo. Que vos y yo dejemos de sangrar por cosas del pasado es una acción que solo Dios puede hacer. Esta mujer no se rinde, continúa buscando soluciones, continúa en una actitud de fe. Y seguramente esta fe fue alimentada por la predicación de Jesús. Esta fe fue alimentada por escuchar a Jesús predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Esta fe fue alimentada también por haber visto la mano de Dios a través de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Esta mujer había aprendido que Jesús amaba a las personas y que Dios lo usaba para hacer milagros, aunque todavía la revelación plena no había llegado de quién era realmente Jesús. Esta mujer se abrió paso entre la multitud. Esta mujer se abrió paso en medio de las circunstancias. Esta mujer estuvo dispuesta a mirar con ojos de fe. De repente creyó que ella podía ser una candidata a un toque de Dios. Y esto te lo da la fe. Cuando la incredulidad te llena el corazón, vos creés que Dios se olvidó de vos, que Dios no te conoce, que Dios no sabe ni dónde estás y que no vas a recibir nada de parte de Él. Pero cuando vos lográs mirar con otros ojos, sucede lo que sucedió con esta mujer. Lo cuarto que me gustaría decirte sobre este texto es que Jesús convierte a esta mujer en una testigo. Esta última canción maravillosa que recién cantábamos. Llevaré tu gloria a las naciones. Somos testigos de Dios. Esta palabra que la venimos usando domingo tras domingo, que venimos pensando con cuidado. He sido llamado a ser testigo. Esta mujer ahora es testigo del poder de Dios, del obrar de Dios. Testigo de su amor. Testigo del poder de Dios. Testigo de la intervención de Dios. Testigo de que Dios desea hacerle bien al ser humano. Que Dios está dispuesto a acercarse. Si el ser humano es capaz de humillarse y pedir perdón por sus pecados y sus errores. Testigo de la compasión de Jesús. El evangelista Lucas, cuando narra esta historia,
Lucas, historiador y amante de los detalles, dice en el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer, portadora de enfermedad, en este momento se convierte en una portadora de vida, portadora del mensaje de Dios, testigo de Dios. Yo recuerdo cuando en la ciudad de Miramar, hace 30 años, el pastor Ricardo me predicó. Un año después, me enteré que él estaba en Buenos Aires de visita, entonces lo fui a ver. Yo vivía en la ciudad de La Plata, muchos años, ahí nací. Viajé 60 kilómetros a visitarlo, al año de ser creyente. Conversando con él, me preguntó si yo me estaba animando a predicar en el grupo de jóvenes. Y le dije, no me animo. Yo soy muy tímido. Y él me dijo, hace 1 hora que me estás predicando y me estás contando cosas que Dios hizo y está haciendo en tu vida. Eso es predicar. Es ser testigo del amor y del poder de Dios en tu propia vida. Años después, me tocó estar con una persona y justamente preguntarle esto mismo. Decirle, ¿estás predicando en tu grupo? ¿Por qué no predicás? Y me dijo lo mismo, no, soy muy tímido, no puedo, no sé, no me sale. Y le dije, pero hace 1 hora me estás predicando. No parás de contarme cosas que Dios hizo en tu vida. Vos sos un testigo. Y años después él empezó a predicar. Y justamente años después él contó esta anécdota. Y fíjense cómo este pastor que me bendijo a mí diciéndome esto, yo pude bendecir a otra persona. Y nosotros con Natalia hemos sido muy bendecidos con predicaciones de Gabriela Cativiela. Y yo me acuerdo hace como 5 años atrás, cuando yo le pregunté a Gaby si ella estaba predicando. Y me dijo, no, nunca prediqué, yo no predico. Entonces me acuerdo que fue un momento precioso porque yo le pude decir, pero Gaby, es importante que pienses que todo esto que vos tenés adentro tiene que salir, tiene que fluir y tiene que llegar a otros oyentes. Y con Natalia siempre recordamos mensajes de Gabriela que nos han bendecido mucho. Es necesario que abramos nuestra boca y compartamos con el mundo entero lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Puedo compartir sobre el texto bíblico, por supuesto, verdades eternas, objetivas que están aquí. Pero Dios, como ya dijimos 1000 veces, no deseó que alguien cuente acerca de quién es Él sin vivirlo. Por eso los grandes atributos de Dios maravillosos, Dios decidió que sean experimentados por el ser humano. Esta mujer, que no podía tocar a nadie ni ser tocada por nadie, tiene una experiencia tremenda con Dios tocando a Jesús. Estas son las cosas que hace Dios, cómo Dios marca un nuevo camino y una nueva etapa en la vida de las personas. Esta mujer se convierte en testigo de Jesús, testigo del amor de Dios al mundo entero. Lo quinto que me gustaría decirte está en el versículo 35. Mientras Jesús hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto.
Tremenda noticia. Tu hija ha muerto. Jesús no le dice, tu hija va a resucitar. Le dice simplemente, no temas, cree solamente. Estuve pensando y pensando, ¿por qué Jesús le dice esto? Y yo creo que aquí hay una verdad impresionante, y es que Jesús está perfeccionando la fe de Jairo, llevándolo al punto en que Jairo tiene que entender que no importan las circunstancias, lo que importa es la posición en donde él esté parado. Lo importante es creer en un Dios soberano que está al control de todas las circunstancias. Que la niña haya fallecido o no, si bien es una noticia importante para él como papá, por supuesto, es una noticia importantísima, pero lo que está tratando Jesús es colocarlo en otro lugar. No importa esa noticia de la circunstancia específica, lo que importa es que vos te conviertas en un verdadero creyente. No temas, cree solamente. El lugar de la fe donde Dios me quiere estar viviendo, ese es el lugar donde Dios te quiere a vos y a mí. El lugar de ser una persona que cree en un Dios soberano, independientemente de las circunstancias, porque la fe es como un comodín que uno tiene para poder vivir y atravesar todas las circunstancias de la vida, no creyendo que Dios va a hacer lo que yo quiero, sino entendiendo que Dios es soberano. Y si mi vida está bajo su mano y su cuidado, entonces yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar en paz, yo puedo no temer, como le dice Jesús, no temas, cree solamente. Lo importante no es lo que sucedió con la hija, lo importante es que este hombre se convierta en una persona que traslade toda su confianza a la soberanía de Dios. Creer que todas las circunstancias, en definitiva, le obedecen a Dios. ¿Me alcanzará la fe que tengo para esto? ¿Me alcanzará la fe para vivir sin temor? ¿Para creer? ¿Me alcanzará la fe para imaginar las situaciones más difíciles que puedan ser realmente abarcadas por mi imaginación? Y en ese juego de imaginación, experimentar y imaginar cómo yo sería poniendo en Dios la fe. Si las cosas que más amo en este mundo me faltaran de repente, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo continuaría mi vida? Si me faltaran personas a quien amo con toda mi alma, a quien amo tal vez más que a mí mismo, ¿qué haría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo continuaría mi vida de cristiano, mi vida de fe, mi relación con Dios? ¿Seguiría realmente siendo un creyente, entendiendo que Dios no es deudor de nadie, que Dios es bueno? ¿Podría confesar que Dios es bueno si me faltaran las personas que más amo en este mundo? ¿La fe me daría para tanto? No temas. No temas, Jairo. Cree solamente. No es cuestión de que yo sepa o que yo entienda lo que Dios hará, porque en definitiva no sé lo que Dios hará. Pero si yo realmente vivo una vida de fe, no necesito ni entender ni saber qué será de mi futuro, porque estoy en las manos de Él y eso quita todo temor. ¿Se dan cuenta cómo Jesús intenta perfeccionar la fe de Jairo? Tu hija ha muerto. Cuidado con las bocas que tenés alrededor tuyo
que lo único que hacen es hablar de la realidad. Esas bocas que todo el tiempo hablan a tu lado de lo que es la inflación, de lo que es esto, de lo que es lo otro, de la enfermedad, Cuidado. Hay que cortar y poner distancia. ¿Sí? Porque vos y yo fuimos llamados a ser hombres y mujeres de fe. Y si bien no negamos la realidad, ni negamos las noticias, pero cuidado cuando lo único que hago es escuchar el noticiero y creer que el noticiero en la tele, en la radio, donde sea, tiene la última palabra. Cuidado con esas bocas que todo el tiempo me hablan y tiqui, 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 tiqui. Tu hija ha muerto, es verdad, pero no es toda la verdad. El hombre y la mujer espiritual maneja otra realidad, además de que tu hija ha muerto. Y el punto 6 que me anoté es todo el desenlace de esta historia. Desde el versículo 39 dice, y entrando les dijo, la niña no está muerta, sino dormida. A esta realidad es a la que Jesús quiere llevar a Jairo. La niña no está muerta, sino dormida. ¿Te das cuenta, Jairo? ¿Por qué te dije que tenías que creer antes de hacer una lectura específica, meticulosa de las circunstancias? Porque yo, a quien vos recurriste, que soy Dios, soy el único que tiene poder para decretar algo y para decir quién vive y quién muere. Quien aún estando muerto puede resucitar. La niña no está muerta, sino dormida. En ese Dios hemos puesto nuestra confianza. Jairo, en este Dios estás poniendo tu confianza. Qué bien que rompiste con el compromiso con el Sanedrín y estuviste dispuesto a sincerarte de corazón y venir y buscar y saciar tu sed en Cristo Jesús. Y se burlaban de él. Cuando Jesús dice que la niña no está muerta sino dormida, aparecen los que se burlan. Claro, lo que la razón no puede explicar, termina burlándose de eso. La razón se burla de la fe, la razón se burla de lo que no entiende. Si de Jesús se burlaron, ¿no se van a burlar de vos cuando tengas un discurso espiritual? Si de Jesús se burlaron, ¿no se van a burlar de vos y de mí? Cuando además de la lectura humana de la realidad, vos te atrevas a creer y a confiar y te vean desde afuera y aún te vean tranquilo y les dé bronca que estés tranquilo y te acusen de que vivís en una nube, de que estás fuera de la realidad, que no te importe. Porque si a vos te importa demasiado eso, te va a desenfocar, te va a sacar del propósito de Dios. Entonces no escuches las burlas. Vos concentrate en el propósito de Dios para tu vida. Porque si no te vas a terminar distrayendo y gastar tiempo y energía y palabras y emociones y conflictos en tu hogar y en tu matrimonio y en tu paternidad y en tu maternidad, que no son lo que Dios quiere. Si de Jesús se burlaron, de vos también se van a burlar. Y déjalos que se burlen. Déjalos que se burlen y que digan lo que quieran. Sé respetuoso, sé amoroso. Crece en carácter y no respondas de la misma manera. Entrenate en responder conforme al amor de Dios, a la paciencia de Dios, a ese amor incondicional. Ese es el desafío. Es el multipropósito de Dios. Cuanto más humilde seas, Dios va a tratar más aristas de tu carácter simultáneamente. Dios puede usar una situación para tratar una gran diversidad de situaciones personales y en personas que nos rodean.
Jesús no gasta un gramo de su energía en pelear con los burlones. Está totalmente concentrado en el plan de Dios. Entonces, ni se enoja, ni se arma lío, ni se olvida de la niña, ni se arma ahí una discusión de la fe, de la racionalidad, de esto, de lo otro. No se arma una discusión teológica de nada. No le importa. Él va por otro camino. Niña, a ti te digo, levántate. Tremendo cómo cierra esta historia impresionante. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es muy importante que nada impida que vos continúes hacia el propósito de Dios. Creo que Dios nos está llamando a vivir en realidades espirituales que nos lleven a un crecimiento y a una madurez espiritual. Hay cosas que en nuestra vida deben cambiar, porque Dios está desafiándonos a ese cambio. Y nos dejó su palabra, que es algo maravilloso para nosotros. Es algo extraordinario, que vos puedas leer, leer y leer y convertirte en un lector empedernido. Señor, háblame. Bueno, lee la palabra. Estoy esperando que Dios me hable de una manera sobrenatural. Mirá, vamos primero a lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya te dio en la palabra. Y después de que seas un lector empedernido y un estudioso de las Escrituras, estoy seguro que van a surgir muchas cosas importantes en tu experiencia con Dios. La historia de Jairo y la historia de esta mujer creo que pueden abrir nuestra cabeza y nuestra manera de entender muchas cosas. Busquemos a Dios. Iglesia amada, busquemos a Dios. Involucrate en todo lo que Dios ya te mostró. Busca un grupo pequeño. Cumplí con tu servicio. Cumplí con la tarea que Dios te encomendó. Vení, acércate a los pies de Jesús. Él puede cambiar tu vida. Él puede hacer una obra en tu vida que nadie puede hacer. Comprométete. Rompe obstáculos en tu vida. Supera obstáculos que te impiden el ser discipulado, el discipular a otros, el ser humilde, el compartir tus necesidades, tus batallas, tus luchas. Jairo y esta mujer tuvieron una experiencia de sinceridad total. Por eso es que a partir de ahí surge un verdadero milagro en sus vidas, una verdadera obra de Dios en sus vidas. Te invito a orar, te invito a buscar de Dios en este momento. Vamos a derramar nuestro corazón en su presencia. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, por esta historia registrada de este hombre y esta mujer que te buscaron desesperadamente y no fueron avergonzados. Te buscaron con toda sinceridad y vos escuchaste su necesidad y trabajaste en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en ellos. Y nosotros te pedimos en este momento que tu trabajo y tu intervención en nuestra vida sea tan real y poderosa. Te pedimos, Señor, que un obrar y un mover de tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Señor, que nadie salga de este lugar igual que como entró. Vos sabés lo que cada uno hoy está necesitando, cómo llegó cada uno de los que hoy están aquí. Te pedimos, Señor, que conforme a la diversidad de las necesidades, con tu mover y con el obrar de tu Espíritu, trabajes en cada vida. Gracias, Señor. Gracias.
En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te agradecemos, te bendecimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.